están? ¿Estamos aquí, iglesia? ¿Estamos aquí, amigos que nos están visitando? Muy buena noche para todos. No solamente ustedes, sino los que están agregándose ya. Sabemos que cuando hacemos el clic, hay muchos ya que están online, afiliándose a nosotros, uniéndose a este precioso servicio de este sábado. Amén. Voy a invitarlos a que se pongan de pie. Bienvenidos todos sean a este lugar. En este lugar hoy vamos a alabar y adorar a nuestro Dios. Hoy vamos a darle toda la gloria y toda la honra a aquel que hace las cosas posibles, aquel que todo lo puede. Ustedes ven ese momento como tan difícil que ya estamos empezando a ver, ¿no? Me gustó la pregunta que nos hizo el pastor ahora. Llenaron el carro de gasolina antes de venir para acá. Ustedes ven cómo los precios van para arriba. Pero yo digo algo, hay un Dios que quiere siempre dar lo mejor por nosotros y que nos guarda, no importando la adversidad de la situación. Dios está en control. No tengas temor, no temas, Dios está en control. Y vamos a decirle, todo tú lo puedes. Amén. Dios, todo tú lo puedes. ¿De qué vamos a tener miedo? No. A ver, denos sus palmas así, miren. Aleluya. Vamos a confiar en Él. Aleluya. Cuando estoy en la tormenta, mi corazón no temerá. Cántelo. Cuando estoy desesperado, tu mano no me soltará. Cuando me encuentro sin aliento, ¿cómo dice? Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. El mar abrirás, tu mano lo hará, tu amor yo sé que todo siempre tú lo haces bien. Aleluya. Ese es Dios. Al caminar por esos valles, tú vas conmigo, tú eres fiel. Porque yo sé, tú no me dejas, tú me rodeas, no temeré. Cuando me encuentro sin aliento, yo sé que todo siempre tú lo haces bien. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. Dice así: el mar abrirás, tu mano lo hará, tu amor todo lo vencerá. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. En la oscuridad a mi lado vas, siempre permaneces. En cada temor de tu mano voy, siempre me sostienes. En la oscuridad a mi lado vas, siempre permaneces. En cada temor de tu mano voy, siempre me sostienes. Todos, yo sé que todo siempre tú lo haces bien. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. El mar abrirás, tu mano lo hará, tu amor todo lo vencerá. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. El mar abrirás, tu mano lo hará.
Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. ¿Cuánto lo crees? ¿Lo crees de verdad? Yo sé que siempre, siempre, siempre todo, 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 tú lo haces bien. ¿Cómo se sienten? ¿Todo bien? Simplemente es un grupo lindo que se va a bautizar. Algunos de ellos vienen de las bodas, otros vienen de la frontera, y los que van a ejecutar el bautismo hoy son hermanos que normalmente trabajan con nosotros corriendo los servicios. Eso es lo que quiero decir, es esto: no somos los pastores los únicos que bautizamos, son gente que está sirviendo al Señor. El próximo bautismo van a haber otras personas bautizando, así que adelante. Mi nombre es Omaira Orozco. Jesús es mi Señor y no me avergüenzo. Eso. Mi nombre es Esther Murúa. Jesús es mi Salvador y no me arrepiento. Mi nombre es Ernesto, Jesús es mi Señor y no me avergüenzo. Mi nombre es Esther Contreras. Jesús es mi Señor y no me avergüenzo. Hola, mi nombre es Carlos Ocando. Jesús es mi Señor y no me avergüenzo. Mi nombre es Fabio Rosas. Jesús es mi Señor, no me avergüenzo. Mi nombre es Natalia Villegas. Jesús es mi Señor y no me avergüenzo. Mi nombre es Emily. Jesús es mi Señor y no me avergüenza. Mi nombre es Julio Báez. Jesús es mi Señor y no me avergüenzo. Mi nombre es Rebeca Patiño. Jesús es mi Señor y no me avergüenza. Mi nombre es Miguel. Jesús es mi Señor y no me avergüenzo. Qué gusto saludarlos y que estén conectados en nuestro campus online internacional desde tantos países, desde tantos lugares. Es fabuloso que estén con nosotros compartiendo la palabra de Dios, viviendo esta que es la mejor hora del día. Un anuncio importante, porque hay muchas personas que se conectan al servicio y siempre se preguntan cómo hacemos para diezmar, cómo hacemos para ofrendar. Queremos ayudar a First Baptist Orlando a que siga adelante con todas esas instituciones, con toda esa labor que realiza por la comunidad. Es muy fácil, enviando un mensaje de texto al número 40777, allí coloca la palabra dar, va a recibir unas instrucciones sencillas, puede dejar incluso su tarjeta guardada para una futura oportunidad. Si usted nos ve fuera de Estados Unidos, no va a poder enviar el mensaje de texto, pero puede conectarse a nuestra página web firstorlandohispano.com y allí podrá ofrendar a través de nuestra página, que tiene también un montón de recursos. Tenemos mucho más aquí en este que es nuestro campus online internacional en First Baptist Orlando en español. Muy buenas tardes, le damos la bienvenida a todas las personas que nos están acompañando en esta tarde de aquí Orlando, de nuestra
Iglesia First Baptist Orlando de la ciudad de Miami y también en todos los países de Latinoamérica que nos acompañan todos los sábados. Muchísimas gracias nuevamente y sean todos bienvenidos. Mi nombre es Berna Salcedo y yo les traigo la meditación en esta tarde. Estamos compartiendo una serie que se llama El Camino. El pastor Israel el sábado pasado estuvo compartiendo sobre la fe. En esta oportunidad yo quiero compartirles sobre la vocación. La base bíblica para este está en Romanos 12, del verso 3 al 8. Y el título que le he puesto a este tema, a esta meditación, es Buena Práctica Vocacional. Antes de entrar en tema, quiero compartirle una anécdota familiar para poder ilustrar lo que quiero compartir sobre la vocación. Yo tengo un hermano que se llama Tony. Cuando estábamos en Colombia, en la ciudad de Barranquilla, Tony asistió a un concierto y él quedó muy impresionado porque el concertista era un guitarrista y parece que tocaba fabulosamente la guitarra y él decidió comprarse una guitarra. Así que él compró una linda guitarra muy bonita, muy fina, pero la colgó en la pared de su cuarto. Los tres últimos hermanos, cuando vimos la guitarra allí, nos llamó mucho la atención, pero veíamos que Tony no la bajaba. Así que decidimos durante el día, mientras él trabajaba, nosotros bajábamos la guitarra y aprendimos a tocar guitarra. A los 3 meses o algo así, ya estábamos tocando guitarra. Tony nunca aprendió a tocar la guitarra. Esto ilustra lo que quiero compartir en esta tarde sobre la vocación. ¿Qué es la vocación? Es la pregunta. ¿Y cuál es la relación con los dones espirituales? Bueno, la vocación es el llamado o inspiración que una persona siente para dedicarse a un modo determinado de vida. Existen muchas vocaciones, por ejemplo, la vocación de la salud. La persona que tenga esa vocación generalmente estudia medicina, odontología, enfermería, etc. O la persona que está inclinada a lo social, estudia sociología, psicología, antropología, o a lo artístico, aprende a pintar, a dibujar, también a estudiar música, todo lo que tenga relación con lo artístico. También está la vocación de la investigación. Entonces las personas buscan la manera de estudiar matemática, física, ciencias, etc. Ahora, en términos espirituales, la vocación es el llamado que siente una persona para servir a Dios en el área específica por lo cual es capacitado por Dios mismo. Nuevamente lo voy a leer. En términos espirituales, la vocación es el llamado que siente una persona para servir a Dios en un área específica por lo cual es capacitado por Dios mismo. La idea central de lo que quiero compartir es esto. Existen factores determinantes para la buena práctica vocacional y voy a compartir 3 factores. El primer factor tiene que ver con la humildad. La humildad debe modular, o sea, regir la práctica vocacional. Ahora sí vamos al texto. Romanos 12, verso 3. Digo pues, dijo Pablo, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Quiero destacar varios elementos aquí. Pablo inicia este verso, digo pues por la gracia que me es dada. ¿Quién era Pablo? Pablo era un apóstol. Fue una persona llamada por Dios mismo que tenía toda la autoridad. Pablo fue el que dijo, no comparto mi evangelio no solamente con palabras, sino que en demostración del poder del Espíritu. Pablo escribió 13 cartas, 13 epístolas que tenemos hoy, disfrutamos en el Nuevo Testamento. Pablo conformó un equipo
y con ese equipo fue y evangelizó a el mundo gentil, a las naciones de ese tiempo. Este era Pablo, pero fíjese, Pablo está diciendo, les digo, os exhorto, por la gracia que me es dada, la gracia que me es dada. ¿Sabe que él no usó su rango para dirigirse a los hermanos ahí en Roma y para dirigirse a nosotros, ¿sí? Sino que él reconoce que él es llamado, que él es un apóstol por la misericordia y el amor de Dios. Entonces, el primer elemento que quiero destacar aquí es que debemos de seguir el ejemplo de Pablo. Pablo era un hombre que tenía toda la autoridad, era un apóstol, pero sabe que él se bajó a la altura de todos, porque él reconoce que él está allí es por la gracia de Dios. La otra cosa que Pablo está diciendo aquí, el otro que quiero destacar, yo he llamado a este verso el verso de la humildad, porque destaca realmente de una manera muy, muy clara, ¿sí? Lo que significa ser humilde, ¿sí? Y comenzando con el ejemplo de Pablo. Dice, digo pues por la gracia que me es dada a cada cual, o sea, a todos. Se está dirigiendo a todos los hermanos. Que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Ahora, la frase que quiero destacar es esta. Que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura. Pablo en esta frase usa 4 verbos con la misma raíz. Pensar, phroné, así es en el griego. Pero usa 2 vocablos de los verbos, uno negativo, otro positivo, ¿sí? El negativo yo quiero que ustedes se lo aprendan, porque es una medicina que usted debe de evitar, no debe de tomar. Usted y yo debemos evitar. Se llama uperphronein. Este es el vocablo. Uperphronein, es como ibuprofen, así. Bueno, pero este es uperphronein. Por favor, no tome esta medicina. ¿Por qué? Porque los efectos primarios son estos. Es tener un concepto muy alto de sí mismo. Sobreorgulloso, engreído, ser arrogante, sobreestimarse. Y piense que esta es una forma negativa que Pablo está diciendo, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener. Es muy interesante porque en su connotación lleva el concepto de despreciar a las personas. La persona que está pensando tiene una sobreestima de sí mismo, desprecia o tiene la tendencia de despreciar a los demás. Más bien, dice Pablo, si no, o sea, más bien, que piense de sí con cordura. Aquí él usa otro vocablo con la misma raíz de pensar, ¿sí? Este vocablo que él usa es sofrenei, no se lo tienen que aprender, pero quiere hablar, habla de la cordura, la moderación, sobriamente, tener sano juicio. Este es el concepto. Entonces, en conclusión, lo que Pablo está diciendo, oye, no te sobreestimes, ¿sí? No tengas un concepto más alto, porque Dios es el que te da la gracia. Lo que tú tienes es un regalo de Dios, no es por tu mérito, no es por el título que lleves, sino por la misericordia y el amor de Dios. Pedro da un consejo muy interesante ahí en 1 de Pedro 5:5. Dice, revístanse todos de humildad en su trato mutuo, porque Dios da gracia a los humildes y se opone a los orgullosos. Ahora, este vocablo, humildad, adivinen de dónde viene. Tiene la misma raíz de estos 4 verbos que Pablo está usando aquí en Romanos capítulo 12, ¿sí? De no pensar en sí más alto. Entonces, la humildad tiene que ver con la modestia, o sea, revístanse de modestia, ¿sí? No piensen más de sí. De eso es que debemos de vestirnos, porque Dios resiste a los orgullosos.
Yo creo que esta fue la medicina que tomó Satanás en el cielo y por eso él fue arrojado, ¿sí? Porque cuando uno se toma esta medicina, nuevamente repito, Upperfronein, el efecto primario es orgullo. Y esto es peligroso, es un pecado. Ahora, Pablo sigue hablándonos aquí, aconsejándonos en la última parte del verso 3, dice, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Esto es muy interesante. Dios no solamente nos dio la vocación, nos da los dones, reparte los dones, pero Dios nos da a nosotros la fe en la medida en que nosotros necesitamos. Esto nos hace únicos, porque si yo necesito una determinada fe, Dios es el que sabe y Dios es el que me da la medida de esa fe. No soy yo el que digo, oh, yo necesito 3 cucharadas de fe. No, Dios es el que me da la fe. Porque esto es muy complejo, lo que estamos hablando, en el sentido de que la vocación, los dones espirituales, tienen que funcionar en medio de nuestra personalidad, de nuestro trasfondo, de nuestra cultura. Por eso es muy complejo. Dios sabe qué necesitamos. Y Él en la vocación que nos da la fe para ejercitar, para usar esa vocación. Entonces, el primer factor es la humildad. Ahora, el segundo factor que quiero destacar dice, la unidad espiritual o del espíritu debe enfocar la práctica vocacional. La unidad del espíritu debe enfocar la práctica vocacional. O sea, está hablando de la unidad. Verso 4 y 5 dice así, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Quiero destacar destacar dos elementos muy interesantes. ¿Qué mantiene la unidad? ¿Qué mantiene la unidad? Bueno, Pablo lo está mismo respondiendo allí en el verso 4. Cuando todos los miembros funcionan. Cuando los miembros en mi cuerpo, y él está hablando de un cuerpo, la figura del cuerpo humano, cuando los miembros funcionan, todo el cuerpo funciona. Si un miembro decide no funcionar, entonces todo el cuerpo sufre. Si el pie mío, por ejemplo, de mi cuerpo dice no quiero andar, entonces el cuerpo queda paralizado, todo el cuerpo. Y así con los otros miembros. ¿Sí? Si el ojo mío dice ya no quiero ver más, entonces ya no puedo hacer más nada porque no veo. O sea, todo está en función también de la vista, todo está en función del pie, todo está en función de la mano. O sea, todos los miembros tienen que funcionar para que se dé la unidad del cuerpo. ¿Sí? Pero la otra cosa que destaca Pablo aquí en el verso 5, en la última parte, dice, y todos miembros los unos de los otros. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, pero y todos miembros los unos de los otros. Quiere decir que todos nos necesitamos. ¿Sí? Yo no puedo actuar aisladamente. El pie no dice yo voy a hacer lo que yo quiero. No, todos nos necesitamos porque estamos en un solo cuerpo. Y eso es la unidad. Eso es mantener la unidad. Ahora, hay cosas que perturban la unidad. ¿Sí? Quiero destacar una o dos, o quizás 3. Por ejemplo, una de las cosas que perturban la unidad es cuando la célula de un miembro ya no quiere escuchar la orden que viene del cerebro. ¿Sí? En este caso, en el caso espiritual, es cuando un miembro corta su comunicación con Jesucristo, con la cabeza, ¿verdad? Entonces, eso perturba la unidad. La segunda cosa que quiero destacar es cuando activamos esta medicina, Upperfronein. ¿Se acuerdan de la medicina? Cuando activamos esa medicina, nos sentimos orgullosos y entonces eso afecta la unidad del cuerpo. Y tercero, cuando en nuestro corazón recibimos toxina. Ustedes han escuchado este vocablo que se usa
es muy popular en la televisión, en todas partes, antioxidantes. Antioxidantes, ¿sí? Está en contra de que se oxide. ¿Cómo se oxida una célula? Cuando el átomo libera un electrón, pero viene otro electrón con otra información y se coloca en ese átomo. Esa información que él lleva, ese electrón, se multiplica en las otras células y a esas células le llamamos células malignas. Ahora, hay dos formas en que las toxinas se meten en nuestro corazón. Uno es la que viene del mundo, el concepto del mundo, cualquier filosofía, cualquier pensamiento que se posicione en nuestro corazón y lo avivamos, está allí y no lo sacamos, no le cerramos la puerta y se queda allí. Eso crece y empieza a dañar nuestra vida, de tal manera que también el cuerpo, la iglesia, se afecta. Hay otra forma, puede ser la misma medicina esta, Uperfronein. Cuando nos sentimos orgullosos, despreciamos a los hermanos, se daña la unidad. Así que la buena práctica vocacional tiene que ver con la unidad, ¿sí? Cuando nosotros reconocemos que nos necesitamos los unos a los otros y cuando también ponemos a funcionar nuestra vocación. Ahora, hay un tercer factor, con esto terminamos. La ejercitación debe caracterizar el uso de la práctica. ¿Se acuerdan a mi hermano Tony, que tomó su guitarra y la colgó en la pared y más nunca la practicó, nunca usó la guitarra? Así podemos hacer con nuestra vocación, colgarlo en la pared y no usarla, no practicarla. Mire lo que dice aquí el verso 6 al 8. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, el que tiene el don de la profecía, el que tiene la habilidad de hablar en público las verdades de Dios. Y entonces, ¿qué dice? Úselo conforme a la medida de fe que Dios le ha dado. O si el de servicio, la palabra servir de diaconía, ¿sí? Es la persona que sirve en todas las áreas, ¿verdad? Tanto de la iglesia en el cuerpo como en la comunidad. Es una persona que tiene la alegría, el corazón de servir. Entonces, ¿qué dice? El que tiene ese don, que sirva. O el que enseña. Aquí la palabra, el vocablo enseñar es de donde viene el vocablo didáctico, ¿sí? Es una persona que enseña sistemáticamente, ¿sí? Lleva a una persona de la A a la C, a la D, etcétera, sistemáticamente enseña. Y puede ser un niño, puede ser un joven, puede ser adulto, individualmente o en grupo, ¿verdad? Pero él dice, el que enseña en la enseñanza. El verso 8, el que exhorta. La palabra exhortar aquí es el que consuela, el que motiva, el que anima, el que conforta, ¿sí? A las personas que están en necesidad, que tienen un problema, etc. Ese es el don de exhortación. Generalmente las personas creen que exhortar es regañar. No, ese no es lo que quiere decir en el griego, sino motivar, ayudar, consolar, etc. Entonces, el que exhorta en la exhortación, el que reparte, el que da, ¿sí? El que comparte sus bienes o lo que tiene con toda alegría, pero también con liberalidad, con sencillez. Hágalo. El que preside con solicitud, la persona que preside es el gerente, el que administra, el que sabe planear, coordinar, etc. Entonces, que lo haga con solicitud. Y el que hace misericordia con alegría. La persona que tiene ese don de la misericordia generalmente tiene la sensibilidad dada por el Señor de escuchar a las personas que están en necesidad y ve más allá del corazón el dolor de las personas. Y lo hace con alegría. Yo estuve en El Salvador hace muchos años y una hermana de una iglesia me invitó a acompañarla a un hospital militar. Jóvenes de entre 17, 23, 25 años. Yo fui para
animarles, compartirles, pero cuando yo salí de allí, primeramente cuando yo fui, yo quedé tan impresionado que yo lloraba, yo estaba triste, yo duré 3 meses que no podía dormir. Ese no es mi don, porque el que lo hace misericordioso lo hace con alegría. ¿Por qué? Porque usted no va a ayudar a una persona que está en necesidad y se va a poner a llorar, sino que tiene que transmitir la alegría, motivarlo, etc. Dios es el que da esa capacidad. Yo no tengo eso. ¿Sí? Así que, recapitulando, mire, una buena práctica vocacional tiene 3 factores. 1, recuerden, la humildad. No tome froneín, no tome esa medicina porque se vuelve orgulloso. Segundo, la unidad. Tenemos que conservar, mantener la unidad como funcionando, que nuestra vocación funcione y en la medida en que nos necesitamos los unos a los otros. Y tercero, ¿verdad? Ejercitar, usar, emplear lo que Dios nos ha dado. Si no usamos nuestros dones, el cuerpo va a estar minusválido. La iglesia nos necesita. Así que, hermanos y amigos, espero que este haya sido de gran ayuda a esta meditación, y que Dios le bendiga y que Dios le guarde hasta la próxima semana.